pueden ver en pantalla en este momento. ¿Qué pueden ver en este momento? Sí, creo que tenemos un problema. Para alguien es familiar esta pantalla, ¿no? Debe ser un bug de software, ¿no? Como las personas que trabajamos en tecnología sabemos que la solución de Windows siempre es que, voy a darles una pista, reiniciar, ¿verdad? Bueno, creo que siempre también estuvo la opción de desahogarse, ¿no? Aunque obviamente para algunos de nosotros esto no era una opción, siendo el computador de la compañía o peor aún el servidor, ¿no? En días anteriores recuerdo que en canales cuando realizaba demos para jugar con el miedo de los clientes, que se le tiene justamente a estos volcados de memoria, producto de ataques de negación de servicio muy básicos y demás, a través de exploits pues, provistos por frameworks como Metasploit y demás, jugábamos justamente con eso, con el miedo que producía que los servidores se cayeran, ¿no? Que se salieran de operación, que no sé, un servidor web que tuviera alojado en la página web principal o un portal web de la compañía, pues saliera de operación, saliera de, digamos que de la nube, ¿no? De servicio. Y al entrar al servidor, pues encontráramos justamente ese comportamiento, un blue screen of death, ¿no? Bastante conocido para muchos, inclusive por ahí veo a alguien que escribe a Juan Gómez, dice que hay que pasarle borrador de nata a la memoria RAM. Sí, ahí hay muchos workarounds alrededor de ese tipo de comportamiento. Pero aparte de que sea un problema de hardware, además en muchos casos lo que veíamos era justamente que esto se producía eh, por ataques, ¿no? Ataques que buscaban justamente denegar el servicio. Esto vamos a hablar un poco de ataques de denegación de servicio, desde los más básicos como este, que provocaban este tipo de comportamientos, hasta ataques un poco más complejos y con una naturaleza distribuida como lo son los ataques de DOS. ¿Ok? Al final de la presentación vamos a dejar un espacio breve para preguntas. La idea es que las preparen y me las escriban en el chat. De pronto no haya mucho tiempo para responder todas, pero créanme que voy a hacer lo posible por respondérselas cuando, si no alcanzo, vía correo electrónico el resto. ¿Ok? Bien. Nuevamente me presento, mi nombre es Juan Camilo Arismendi Grisales. Yo soy el SI de preventa para Fortinet de Colombia en Adistec. La idea es que conversemos un poco hoy rápidamente. Realmente este es un tema muy robusto, es un tema muy grande, es un tema de que nos podemos llevar una charla presencial completa gigante. Pero pues la idea es hacerlo hoy como manera introductoria, hacerlo digamos de una manera dinámica y rápida para que tengamos un poco claro el panorama de ese tipo de ataques. ¿Ok? Bien. Sabemos pues que los primeros ataques de DOS, no, esto no es nuevo, ¿no? Son ataques que realmente tienen una antigüedad importante. Estos ataques, a pesar de que han evolucionado mucho y cada vez se hacen más complejos y demás, son ataques que, por ejemplo, datan desde la década de 1970, no son nada nuevos, ¿sí? Mucho antes pues de que la red de computadoras como la conocemos hoy en día, digamos que se consolidara, se generan los primeros ataques de negación de servicio. ¿Sí? Ataques que están destinados, como decía ahorita, a interrumpir la normal operación de un sistema o bien degradar su rendimiento afectando a los usuarios legítimos, ¿verdad? Ok, para 1974 se documenta que es uno de los primeros ataques DOS de la historia realizado por un niño en su momento. Obviamente hoy día ya tendrá una bastante avanzada y ha hecho otro tipo de ataques más avanzados, pero en su momento tenía 13 años y lo hizo en el CERN en Illinois. Básicamente lo que consistía este ataque era a través de las terminales Plato que tenían en ese entonces para la universidad y los colegios, aprovecharse de una vulnerabilidad que tenía del desarrollo como tal digamos, del software de esta máquina, de estas terminales Plato.
Lo que hacía esta vulnerabilidad, lo que tenía esta vulnerabilidad básicamente es que estas platos tenían la capacidad de conectarse a dispositivos periféricos y a través de un comando que se llama ext, que ustedes lo ven ahí en pantalla, una secuencia de comandos muy sencilla que era ext para básicamente, digamos que conectar dispositivos externos. Cuando no existían esos dispositivos externos o no estaban conectados a la terminal plato, entonces naturalmente el equipo, la terminal plato se bloqueaba, ¿sí? Obviamente esto obligaba a que los usuarios de estas terminales tuvieran que apagarlas y bueno, proceder otra vez a hacer lo que hacíamos con el blue screen, ¿no? A reiniciar los platos. ¿Sí? Entonces, posteriormente jugando y demás, esta persona, David Dennis, también desarrolló un pequeño programa, ¿sí? Un pequeño programa en el lenguaje, digamos que de comunicación o en el lenguaje de programación de estas terminales plato que se llama Tutor, ustedes ven ahí, y a través de la ejecución de unos comandos que solicitaban la ejecución remota de ese comando ext, obligaba justamente a que las terminales plato que existían en la red buscaran si tuvieran, si tenían dispositivos externos conectados. Obviamente esto, pues, generaba una denegación de servicio no solamente a una estación, sino a 10, 20, 30 estaciones, con una limitante de una extensión, una ejecución de comandos ext por segundo, ¿sí? Que obviamente para su momento pues era bastante rápido, ¿no? Era tumbar una máquina por segundo. Básicamente era eso. Al final del día, lo que logró hacer fue dejar una red pequeña, digamos que era una red en pañales en su momento, pero una red pequeña de la universidad. Nuevamente, esto pues, 1974, si hablamos de 31 computadores o 31 estaciones de trabajo, 31 terminales plato por fuera, pues naturalmente ya se imaginarán, digamos que la desesperación de los usuarios y la impotencia de los usuarios de no poder acceder a su servicio y de seguir trabajando, ¿sí? Entonces, digamos que es uno de los primeros ataques que están registrados como DOS y básicamente lo que consigue es justamente degradar ese servicio, ¿sí? Bien, aquí lo vemos en una de esas terminales plato, creo que era más difícil de lo que mencionábamos ahorita como segunda opción de coger el equipo y tirarlo por la ventana, porque eran un poquito grandes y pesados, ¿no? En esas terminales plato. Bien, ahora, si vamos un poco más al detalle de lo que son los DOS hoy, los ataques de negación de servicio hoy, encontramos que no necesariamente están dedicados, están enfocados a alterar la operación normal de un servidor. Están enfocados sobre todo a denegar servicios, ¿sí? Estos que ustedes ven en pantalla son ejemplos reales de ataques, por ejemplo, al sitio de BBC y como tal al servicio de Twitter, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si es un portal transaccional el que se ve afectado? ¿Sí? ¿Qué tal si está en juego entonces por esto la reputación de la compañía, pues a raíz de que el sitio salga de operación o que el sitio se vea comprometido? ¿Qué pensarán los usuarios de su información y de las transacciones que tienen en el sitio? ¿Sí? Es un impacto bastante grande que tienen, digamos que las compañías hoy en día, una exposición a este tipo de ataques. ¿Sí? Ok. Rodrigo Vanegas de Telcom me dice que hay eco, se entrecorta la voz. ¿Alguien más está experimentando esta falla? ¿O me escuchan bien? Ok, Rodrigo. Creo que es necesario que tal vez le des una checada a tu internet. Están confirmando otras personas que se escucha bien. Ok. Si por favor el resto de personas tienen inconvenientes en algún momento, me hacen saber si se vuelve un problema generalizado o me hacen una denegación de servicio a mí, me lo hacen saber, por favor. Gracias. Bien. Ahora, ¿qué tal si estos ataques de OS los hacemos de manera distribuida? ¿Qué tal si ya no es valga digamos que valga la computación, un peludo sentado frente a una estación de trabajo haciendo un ataque, una ejecución de scripts digamos, utilizando un exploit para vulnerar un sistema, sino que ya son
100, 200, 300 sistemas comprometidos que están siendo utilizados como plataforma de ataque, ¿no? Eh, Justamente aquí es donde entra la naturaleza de los ataques de DOS, con un montón de variantes. Si ustedes miran ahí, algunos de los más comunes, algunos de los más recurrentes, algunos de los más fuertes, son por ejemplo esos que ustedes ven en pantalla. Hay algunos que yo creo que ustedes han escuchado, ¿no? Keylogsality, de pronto el más escuchado últimamente podría ser Mirai, ¿no? Eh, y son herramientas, son botnets realmente, o redes de bots, de equipos comprometidos, que básicamente lo que hacen es generar un montón de peticiones eh, a los sitios víctimas o a los servicios víctimas, ¿sí? Y básicamente el atacante, pues naturalmente se esconde detrás de un servidor de command and control para realizar este tipo de ataques. Si nosotros vemos algunos de los ejemplos donde han sido utilizadas estas herramientas o estas botnets a gran escala últimamente, podemos ver, por ejemplo, un ejemplo como el de Hosting OVH, que era protegido por Akamai. Específicamente la página que fue atacada y que estaba hosteada era Crebon Security, que era justamente un blog, o es un blog, de un periodista que se encarga justamente de documentar y de hacerle seguimiento a todos los temas digamos que, de ciberseguridad. Y al publicar una botnet, y casi digamos que los responsables de una botnet, se vio expuesto justamente a un ataque de negación de servicio a gran escala, a través de herramientas, por ejemplo, como Mirai, a través de herramientas, digamos, de este tipo, ¿cierto? Que lo que hicieron en su momento fue comprometer DVRs, ¿sí? Dispositivos, por ejemplo, que nunca estaban, digamos, presupuestados a conectarse a Internet. Esto vuelve y habla del Internet de las cosas, de toda esa integración de dispositivos que se están integrando a Internet. Estamos hablando que para este ataque se consolidó, digamos que, un volumen de dispositivos de 145.607 DVR, o sea, grabadores de video, de circuitos cerrados de televisión comprometidos, que cada uno podría llegar a generar hasta 30 megas por segundo, eso por equipo, ¿sí? Al final del día eso generó un throughput, un volumen de ataque hacia este sitio de 620 gigas por segundo, obligando a Akamai a darlo de baja. ¿Darlo de baja por qué? Porque a pesar de que los ataques lo estaban mitigando, digamos que este blog no tenía una protección, digamos que paga muy alta, entonces pues no se podían exponer a comprometer el servicio general de Akamai por cubrir a un cliente que de pronto no era tan crítico para ellos, ¿sí? Básicamente, ¿por qué estaba compuesto este ataque? Por peticiones TCP, ¿sí? Es decir, peticiones que no cumplían con los flags o con la secuencia TCP. Como ves ahí, TCP-ACK, TCP-PSH, sí, pero generaba un volumen bastante importante. Este es el blog de Crescent Security, que justamente hoy día está de nuevo operativo y está operativo a través de, ya cubierto a través de herramientas de Google, ya no Akamai, pero está otra vez en línea. Nuevamente, estos son los equipitos que por lo general se utilizaron para este tipo de ataque. Creo que para muchos son comunes, ¿no? Y hoy en día yo les hablo de mi experiencia trabajando con telcos y trabajando con otros clientes que tienen servicios críticos. He visto bastante recurrentes ese tipo de ataques provenientes de Internet de las cosas, provenientes de dispositivos que nunca, digamos, que se consideraban para ser como plataformas de ataque. Ahora bien, si miramos otro ejemplo grande de los últimos que se han presentado frente a ataques de negación de servicio distribuido, podemos ver el de DIN, el DIN DNS, que se presentó también hacia el año pasado en octubre. Este DIN DNS pues estuvo compuesto por 3 oleadas de ataque, las dos primeras lograron tumbar el servicio, y digamos que DIN DNS pudo mitigar en la tercera oleada del ataque sin llegar a afectación del servicio, pero en las dos primeras oleadas se generaron afectaciones de 1 y 2 horas. Cuando uno tumba un proveedor de servicio DNS como DIN DNS, bueno, está tumbando a DIN DNS, está tumbando un montón de clientes o digamos que de servicios en Internet que dependen de esa resolución de nombres. Básicamente, ¿a qué servicios? Hay muchos, ¿no? Que se vieron afectados por este ataque. Ahí está Twitter, ahí está Spotify, ahí está Netflix, etcétera, ¿sí?
Y estamos hablando de que en este ataque coordinado se utilizaron aproximadamente 10 millones de dispositivos, ¿sí? Esto ya reportado oficialmente por DIN. 10 millones de dispositivos generando aproximadamente 1.2 teras por segundo de tráfico. Esto es realmente una suma bastante importante, ¿no? En Colombia, ¿quién está preparado para soportar un volumen considerable como este de ataques? Y cada vez, entre más dispositivos de Internet de las cosas se integran, pues naturalmente más un volumen de ataques mucho más importante se va a comenzar a ver, ¿sí? Justamente lo que consiguieron en su momento fue vulnerar esa resolución de nombres, ese acceso a esos servicios para toda la costa este y costa oeste de Estados Unidos, con una afectación, como les decía, de 1 y 2 horas. Esto pone, digamos, que en tela de juicio muchas veces la reputación y la credibilidad y digamos que toda la tranquilidad de los usuarios con los sitios que se ven afectados, a pesar de que no estén directamente involucrados con ellos, ¿sí? Entonces, este tipo de ataques justamente son ataques que van a seguir sucediendo, son ataques que antes nunca se habían presentado con estos grandes volúmenes, pero justamente es para lo que van a estar diseñadas o lo que está enfocado esta charla, que veamos cómo se pueden proteger no solamente infraestructuras de este tipo, sino naturalmente las de los clientes que nosotros tenemos a mano, que cuentan con portales transaccionales, que cuentan con aplicaciones publicadas en Internet que son críticas para ellos, etc. Bien, ahora, ¿qué pasa si todo el tema de DDoS se convierte en un negocio? Y esto es algo que hoy día está sucediendo, ¿no? Cuando yo hablo de convertirlo en un negocio, estoy hablando de que hoy en día se pueden contratar diversas clases de servicios en la superficie de Internet y diversas clases de servicios en Darknet o en Deep Web, ¿sí? Que garantizan en algunos casos botnet compuestas por hasta 400.000 bots, ¿sí? Son bastantes equipos infectados haciendo peticiones a sitios, haciendo peticiones además que pueden ser pagados, ¿sí? En algunos casos ofrecen planes flexibles que hablan como si, digamos, que software as a service, ¿no? Donde uno lo que hace es que paga por un tiempo, paga por un volumen y eso, digamos que ese pago se convierte naturalmente en un ataque donde en algunos casos, en algunos sitios inclusive garantizan los atacantes que publican ese tipo de herramientas que se puede tumbar un sitio que esté protegido con soluciones específicas. Hay sitios que inclusive hablan de que pueden tumbar sitios que estén protegidos, por ejemplo, con Imperva, que estén protegidos, por ejemplo, con Radware. Entonces, este tipo de herramientas son bastante peligrosas y están al orden del día, ¿sí? Inclusive, así como esas, también se pueden contratar servicios de DOS por inclusive $5. O sea, son sumas realmente ridículas para todo ese tipo de escenarios. Bien. Y asimismo, como hay herramientas que son pagas, que bien pueden cambiar o de ser muy costosas o muy volumétricas o ser, digamos, que pay as you use, ¿no? Y demás, también hay otras herramientas que, digamos, que se camuflan como si fueran herramientas de test o de estrés, de pruebas de estrés, ¿no? Y estas herramientas, justamente, por ejemplo, como esta B2, son herramientas que pues, están abiertas al público y básicamente lo que hacen es generar un estrés gigantesco, depende de lo que se necesite, a un servicio, digamos, que específico en Internet, ¿sí? La exposición de este sitio justamente de Vidos o esta herramienta de estrés fue lo que ocasionó que se generara esa campaña justamente hacia el blog del periodista que les mencionaba ahora. Entonces, es un tema que realmente es muy vigente y cada vez cobra más fuerza. A pesar de ser, como les decía, un tipo de ataque muy viejo, pues naturalmente es algo que continúa creciendo y justamente potenciado por el Internet de las Cosas, potenciado por todas las vulnerabilidades que tienen los dispositivos del Internet de las Cosas. Bien, de la mano de esto yo recomendaría que también se den un vistazo a software en Internet, por ejemplo, a este tipo de sitios que les permiten tener un vistazo global sobre
estas botnets, cómo se comportan, dónde se ubican los dispositivos, cómo van creciendo, ¿sí? Es interesante ver ese tipo de soluciones en Internet porque permiten justamente tener esa visibilidad, tener una idea global de cómo se están comportando hoy en día Mirai, cómo se está comportando hoy en día Ramen, cómo se está comportando una infinidad de botnets. Demos por ejemplo, una mirada rápida a este sitio para que veamos más o menos cómo se vería, ¿sí? Si ustedes ingresan a esta URL, pueden ver el mapa y yo voy a darle aquí rápidamente conectar y empieza a mostrarme dónde se encuentran ubicados los bots que en este momento están activos, ¿sí? Y empieza a crecer y a crecer y a crecer y vemos cómo se van integrando cada vez más. Cuando un bot normalmente que tiene comportamientos como un worm, como un gusano, para, digamos que distribuirse en una red o para comprometer dispositivos del Internet de las cosas y demás, se logra conectar a un servidor de Command and Control y el servidor de Command and Control de pronto ya llegó, colmó su capacidad y entran nuevos bots a tratar de conectarse al servidor de Command and Control. Las nuevas botnets tienen la capacidad de que esos bots busquen a través de DNS un nuevo servidor de Command and Control que al final del día pertenezca a la misma campaña, ¿sí? De manera que si en muchos casos, como sucede, las soluciones de seguridad inclusive logran poner en listas negras, o los gobiernos y demás, logran dar de baja un servidor de Command and Control, pues naturalmente los nuevos bots que se van integrando van a ir conectándose a otros servidores de Command and Control, ¿sí? Este es un ejemplo interesante sobre lo que sucede hoy en día. Hay otra URL que, por ejemplo, bueno, se está actualizando el sitio, pero esta URL es interesante que la estén chequeando constantemente porque les da la posibilidad de ver por botnets cómo está digamos que el panorama de amenazas, ¿sí? Bien. ¿Cómo me escuchan en este momento? ¿Todos estamos sincronizados? ¿Pueden ver mi pantalla? Excelente, excelente. Muchas gracias por la confirmación. Bien. Eso es otro de las maneras de ver en este sitio, por ejemplo, cómo se van integrando, cuántos bots hay reportados. Por ejemplo, esta es una captura de Mirai. Esta era la página que les decíamos ahorita que se está actualizando. Pero si nosotros miramos justamente, se reportan para Mirai en este caso más de 78.000 bots, ¿sí? De los cuales en el momento de tomada la captura había 98 en línea, pero como les digo, siempre vuelven y encuentran un nuevo servidor de Command and Control. Es bueno que se den una chequeada de este sitio, es interesante. ¿Qué podemos esperar de estos ataques de DDoS? Básicamente que sigan creciendo, ¿no? Estamos en un periodo de transición del Internet de las cosas a la botnet de las cosas, ¿sí? ¿Por qué la botnet de las cosas? Porque a más dispositivos en Internet, mayor volumen de ataques y más volumétricos se convierten. ¿Por qué? Porque el Internet de las cosas, todos los dispositivos que se están integrando en su gran mayoría no cuentan con estándares de seguridad de cifrado, con estándares de seguridad de autenticación fuerte y demás, para garantizar que no sean comprometidos en su administración, comprometidos en su comunicación con los otros dispositivos y demás, ¿sí? Entonces les decía, por ejemplo, en el caso de Mirai ya está logrando esa realidad de convertir justamente esa pesadilla de DOS del Internet de las cosas a la botnet de las cosas, ¿sí? ¿Qué podemos esperar también digamos, protestas virtuales o campañas donde de alguna manera empiecen digamos que a presentarse ataques de hacktivismo y demás como protesta, ¿sí? Obviamente, vuelvo a lo mismo, protestas que pueden ser pagas o protestas que pueden ser impulsadas por la democratización de las herramientas de DOS. Obviamente, todo lo que necesitamos para lanzar un ataque de DOS sin mucho conocimiento está en Internet y gran parte de esto es open source. Entonces, si
Uno tiene la posibilidad de descargarlo, en muchos casos tiene la posibilidad también de modificarlo si tiene conocimientos avanzados. Si no, como siempre está la opción de comprar o de pagar por un servicio de estos. Entonces, naturalmente, estas campañas de activismo y demás van a seguir aumentando, ¿sí? Es natural esperar que esto suceda, que servicios globales, que servicios que son, digamos que, bastante importantes en Internet se vean comprometidos en adelante. Ahora, ya entrando un poco más en materia, ¿cómo podemos llegar nosotros a proteger a nuestros clientes de este tipo de ataques? Obviamente, este tipo de soluciones están enfocadas sobre todo a clientes que tienen exposición de servicios a Internet y que son servicios críticos o importantes para ellos, ¿no? Entonces, hay que buscar el foco de esto, pero ¿cómo podemos protegerlo? Realmente la solución integral no se puede basar solamente en un equipo de DOS, a pesar de que la punta de lanza sea ese mismo equipo, ¿sí? Justamente como les digo, es el momento coyuntural, porque justamente hay un auge de dispositivos del Internet de las cosas, hay un auge de equipos comprometidos, hay un auge de botnets, hay un auge de campañas, y es el momento para robustecer la infraestructura, el momento para proteger los servicios críticos de los clientes, a través de la entrega de soluciones integrales para la protección frente a ataques de negación de servicio y de negación de servicio distribuido, ¿sí? Toda vez que obviamente estas amenazas se hacen cada vez más complejas, como les mencionaba, más coordinadas, más volumétricas, ¿sí? Ahora, normalmente, digamos que la arquitectura que yo les estoy planteando en este momento, la manera que, digamos que la imagen que están viendo en pantalla, hace alusión justamente a una Application Delivery Network, ¿no? A lo que nosotros vamos a entender como la manera que se entregan las aplicaciones a Internet, a los usuarios. Nuevamente, una punta de lanza importante, un mitigador de DOS, ¿no? Que detrás haya una segmentación y detrás de esa segmentación, con un firewall, con un UTM y demás, pues naturalmente van a haber soluciones específicas para la protección de aplicaciones. Naturalmente, si yo tengo un servidor web, pues voy a tener un FortiWeb, un WAF para esta labor, que a pesar de que tiene características de DOS, pues digamos que debe tener una solución complementaria a las funcionalidades que tiene. Naturalmente, para garantizar la disponibilidad del servicio, para, digamos que, trabajar con SLAs y demás de manera adecuada, es importante contar con una solución de ADC. Todo esto, de acuerdo al Security Fabric de Fortinet, esa integración y esa visibilidad debe estar soportada también, naturalmente, por una solución de visibilidad, de reportes, ¿cierto? De correlación de eventos. Pero básicamente, para protegerse frente a ataques de negación de servicio y negación de servicio distribuida, es importante tener una solución coordinada, ¿sí? Que esté basada en varios dispositivos, ¿sí? Esto es muy importante. Naturalmente, a pesar de que soluciones como FortiDOS, el fuerte de ellas es capa 3, capa 4 y hacer protecciones adicionales en capa 7, tenemos que saber que en el caso de FortiWeb ocurre al revés, ¿sí? El fuerte de ellos es capa 7, la capa de presentación, la capa de aplicación hacia los usuarios. Sin embargo, tiene otras protecciones complementarias. Entonces es importante tener en cuenta que no basta, por ejemplo, yo tener un WAF, llámese Imperva, llámese lo que sea, que tenga algunos controles de DOS para proteger mis servicios web que están expuestos a Internet, ¿sí? Protegerlos frente a DDoS. Es necesario tener una solución que sea integral y una solución que su punta de lanza sea el FortiDOS, porque justamente él se vuelve un protector del resto de dispositivos que están en la red. Ahorita vamos a ver un poco más adelante eso, para que entendamos un poco mejor por qué tener siempre adelante un FortiDOS. ¿Ok? Ahora bien, resulta que la razón justamente de que tengamos una solución, un mitigador de DDoS adelante, es que justamente la gran mayoría de firewalls son, digamos que no pueden detectar ataques en ambientes asimétricos de esta naturaleza, ¿sí? Porque justamente por su naturaleza stateful tienen que tener la capacidad de ver toda la sesión establecida. Ese tipo de dispositivos como los de DDoS son stateless por lo general. Eso quiere decir que no requieren que haya una sesión establecida, digamos, no todo, que tengan toda la visibilidad de la sesión establecida para realizar controles a nivel de, digamos que de paquetes, de peticiones, ¿sí? Etcétera.
Entonces, a pesar también de que algunos dispositivos de firewall vienen con funcionalidad anti-DDoS, que están bebidas en sus características y demás, ¿sí? Tener justamente todas las protecciones en un solo dispositivo lo hace mucho más vulnerable frente a ataques volumétricos, ¿sí? Me explico. Si yo tengo un FortiGate, por ejemplo, no tengo mi FortiDDoS, sino que tengo un FortiGate, o tengo un equipo, sí, un ASA, o tengo un checkpoint dando la cara a Internet, y resulta que le aplico protecciones de DDoS, por lo general esas protecciones de DDoS están basadas en firmas, ¿sí? O están basadas en umbrales, y el equipo es stateful. Eso quiere decir que cuando lleguen ataques volumétricos, cuando estoy hablando de ataques volumétricos, pueden ser ataques que involucren una gran cantidad de peticiones por segundo o que involucren un gran throughput. Obviamente va a llegar el momento donde ese firewall que hay de cara a internet va a colmar su tabla de sesiones o va a colmar su tabla de conexiones, o si es un tráfico muy alto y tiene firmas de IPS analizando ese tráfico tan alto, pues va a ser CPU y memoria lo que se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, naturalmente por esa razón es que nosotros no podemos confiar en dispositivos de este tipo para protegernos frente a ataques de DDoS y DDoS en la parte perimetral, ¿sí? Entonces, por eso hablo de una solución integral, que parta desde el FortiDDoS y además se complemente con otras soluciones que hay detrás, ¿sí? Ahora, otro punto importante. Normalmente, cuando uno habla de ataques que van en la capa de aplicación y que son ataques cifrados, son ataques que hacen que al dispositivo que tenga que hacer cifrado y descifrado lo obliguen a consumir altos recursos de hardware, ¿sí? Entonces, si yo tengo el servidor web publicado, él tiene un certificado, naturalmente, cuando los usuarios lleguen a él, el servidor tiene que hacer una gran fuerza de cifrado y descifrado, ¿sí? Entonces, naturalmente, la capacidad de yo inspeccionar el tráfico cifrado en un dispositivo como esto se hace muy crítica, se hace muy importante, ¿sí? Porque no solamente estoy haciendo el SSL offloading, es decir, no solamente le estoy quitando la carga a este servidor de que haga cifrado y descifrado, sino que además estoy inspeccionando lo que va dentro de esos paquetes que iban entre un túnel cifrado, ¿sí? Entonces, esa capacidad justamente me la dan los equipos de protección o de mitigación de ataques de DDoS que tengan hardware dedicado. Y ahí es donde naturalmente Fortinet entra a cobrar más fuerza con los procesadores FortiASIC que ustedes ya conocen, ¿sí? Un procesador FortiASIC que está enfocado en hacer cifrado y descifrado tiene la posibilidad de acelerar mucho más la inspección, de acelerar mucho más el tráfico y de trabajar más eficientemente, ¿sí? Entonces, digamos que empezando por ese punto y pasando a hacer la comparación con otras soluciones de software y demás, no hay punto de comparación porque las soluciones de software o las soluciones basadas en UTMs o en firewalls tradicionales están específicamente diseñadas para para mitigar ataques conocidos, ¿sí? Y para hacer un ataque, una inspección por lo general que es stateful. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son volumétricos? Les decía ahorita, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son ataques de día cero? ¿Sí? Entonces, cuando son ataques que no van a ser detectados. Por eso es importante contar también, aparte de hardware dedicado, como les decía ahorita con FortiASIC, tener una solución que sea basada en hardware siempre, ¿sí? Y que no sea basada en firmas, que trabaje en comportamiento, que aprenda de lo que está pasando en la red, que aprenda cómo se comportan los usuarios con esta aplicación, que defina líneas base y que al final del día compare cada paquete que él ha recibido y esa línea base que él aprendió, la compare con el tráfico que está recibiendo actualmente para determinar si es o no legítimo, ¿sí? Ok, bien. Entonces, ahora, un punto muy importante o varios puntos muy importantes en la mitigación de ataques de DDoS que deben ustedes tener en cuenta cuando vayan a hablar de este tipo de soluciones. Uno, el rendimiento es muy preciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución anti-DDoS no puede convertirse en el cuello de botella de la red. Si yo pongo una solución, como lo digo porque me lo he encontrado, un IPS de frente recibiendo el tráfico internet con protecciones entre comillas de DOS y tienen muchas firmas activadas. Lo que sucede al final del día es que aparte de agregar latencia,
en la red a ese tráfico que va entrando, ese equipo va a llegar el momento donde no va a soportar. Yo he visto IPS que van en perímetro y digamos que me parece curioso que en perímetro pongan un IPS como si fuera un DDoS, que justamente con tráfico de producción normal y no bajo ataques por la inspección de cada firma, están literalmente arrodillados, ¿sí?, en recursos de hardware. Ahora, ¿qué pasa cuando llegue un ataque de verdad? ¿Sí? Ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. El rendimiento no se puede ver afectado, el rendimiento de la red no se puede ver afectado por la solución anti-DDoS, ¿sí? Entonces, es muy importante. El otro punto muy importante es que tengan la capacidad de analizar no solamente grandes volúmenes de paquetes, no solamente grandes volúmenes de tráfico, sino también que vaya hasta capa 7 y pueda analizar el tráfico cifrado. Si yo no tengo una solución que tenga esas capacidades, pues naturalmente se va a quedar corta. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo genero un ataque, les voy a poner un ejemplo sencillo, servicio de DNS. Las consultas de DNS son muy livianas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si una botnet hace un ataque gigante a nivel de peticiones, no a nivel de throughput, por ejemplo en DNS? Un montón de conexiones de peticiones DNS de tipo A, por ejemplo, ¿sí?, que no están generando gran tráfico. Y resulta que la solución que yo tengo al frente es una solución basada en rates, basada en tasas o en umbrales, que dice que cuando pase tal tráfico, entonces eso es un ataque y lo va a bloquear. Ahí estoy fallando, ¿sí? Estoy fallando porque ese ataque en específico, por ejemplo el de consultas DNS o DNS Reflection, etcétera y demás, ese tipo de ataques por lo general no generan picos importantes de tráfico, pero sí generan picos importantes de paquetes por segundo. Entonces yo tengo que tener en cuenta esos dos aspectos y además ir un poco más allá y tener la capacidad de analizar ataques que vayan en capa 7, ¿sí?, que vayan y hagan peticiones como sucede, por ejemplo, los HTTP GET Flood o digamos que inundaciones y demás que se hacen hacia las aplicaciones web en un comportamiento que simula digamos que la interacción normal de los usuarios con ese sitio web. Entonces tienen que tener la capacidad también de ver ese tráfico en capa 7 y si ese tráfico en capa 7 va cifrado, tampoco me gano nada si el equipo no es capaz de hacer descifrado, si el equipo no es capaz de hacer SSL inspection. Ahora, hay dos cosas muy diferentes que les decía ahora. Una cosa es SSL offloading y otra cosa es SSL inspection, ¿sí? Si el equipo tiene la capacidad de hacer SSL inspection, naturalmente, pues va a poder ver los ataques y entender lo que está pasando con los paquetes que atraviesan servicios que van cifrados. Entonces, ese amplio espectro hace referencia justamente a esas capacidades que tiene o que debe tener una solución anti-DDoS. ¿Ok? El otro punto importante es que una solución de anti-DDoS debe protegerse a sí misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe estar diseñada de una manera que no solo sea invisible para la red, ¿sí?, sino que además tenga la posibilidad de que esos recursos no sean colmados, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque es que básicamente si un atacante logra colmar los recursos de ese equipo, pues naturalmente eso quiere decir que el atacante tuvo éxito, ¿sí? Tiene que ser una solución robusta, tiene que ser una solución muy potente basada en hardware para que cuando se presenten ataques, digamos que no se vean comprometidos. Y eso por dos puntos. Uno, porque sea transparente a la red, ¿sí? Es decir, que no exponga sus direcciones IP, que no pueda ser atacada directamente, porque naturalmente la naturaleza de este tipo de dispositivos, tipo de soluciones antivirus son transparentes a la red, no requieren cambios en infraestructura, no requieren cambios de red, de direccionamiento ni nada, entonces no deben permitirse ser atacados directamente, ¿sí? Y además de eso deben ser basadas en hardware y ser lo suficientemente robustas para soportar ataques de denegación de servicio distribuida a gran escala, ¿sí? Entonces esa parte es bastante importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es algo muy común. ¿Qué pasa si el canal de internet se convierte en el cuello de botella? Me explico. El usuario, el cliente de ustedes, tiene un canal de internet que es de 200 megas. Y el día de mañana comienza un ataque de DOS y empieza a subir 50, 100 megas, 150, pasan 3 días y el ataque llega a 200 megas. ¿Qué pasa cuando se colma esa capacidad del pipe?
Ahí no hay soluciones detrás de eso que valgan, porque es que el cuello de botella es el pipe. Él tiene un ancho de banda de 100 megas y le están llegando 200. O tiene 200, como les decía ahorita, y les está llegando 1 tera. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde uno, vuelvo y digo, debe tener una solución integral para tener una postura de seguridad frente a ataques de DOS y de DDoS. Y aquí es donde Fortinet también tiene una solución que se integra a ese ecosistema de la mano con un monstruo de la seguridad y un monstruo en Internet que se llama VeriSign. Entonces VeriSign lo que permite es que haya una desviación del tráfico bajo demanda cuando se vaya a colmar la capacidad del Internet Pipe. ¿Sí? Esto es que si naturalmente los atacantes son tan volumétricos que colman el Internet Pipe, este equipo, el FortiDDoS, le haga un señalamiento a VeriSign para que el tráfico sea desviado, bien sea por DNS, bien sea por BGP, ¿sí? Pero que sea desviado hacia el Scrubbing Center de VeriSign, VeriSign lo recibe, hace toda su inteligencia, ¿sí? Y después lo envía ya limpio hacia, digamos que la infraestructura del cliente, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante tenerla en cuenta justamente para ese tipo de escenarios. VeriSign utiliza una plataforma propietario, perdón, que está distribuida globalmente y que es de propósito específico, ¿sí? Que se llama Athena y no es nueva. Realmente esta solución, digamos que lleva bastante tiempo y se integra con terceros hace rato. Lo que pasa es que ahora trabaja de la mano justamente con Fortinet para hacer esto. Fortinet no va a inventar la rueda. Fortinet no va a montar un Scrubbing Center, por lo menos no ahora, para hacer esto, sino que utiliza a un monstruo de la seguridad como es VeriSign para eso, ¿sí? La integración es muy sencilla. La integración simplemente desde el FortiDDoS uno lo que tiene que hacer es apuntarle a VeriSign, definir el método que se va a utilizar para eso y utilizar, digamos que, el portal de VeriSign si yo quiero hacer el monitoreo de los eventos que me va a enviar de Signaling a FortiDDoS, ¿sí? Si en algún momento esos umbrales se sobrepasan, entonces ya vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, ¿cómo se hace justamente el signaling? ¿Cómo se hace la señalación del FortiDDoS hacia VeriSign? Naturalmente lo que sucede ahí es que a través de la integración de un API que se llama API RESTful de VeriSign, de OpenHybrid, ese API está diseñado justamente para que terceros puedan hacer signaling, terceros como FortiDDoS, ¿sí? Y que puedan emitir constantemente alertas a VeriSign con base en umbrales que el usuario mismo define, ¿sí? Y estas alertas son justamente emitidas por el FortiDDoS en este caso, ¿sí? Y como les decía, lo que sucede ahí posteriormente es que el usuario naturalmente ingresa al portal de VeriSign y puede estar haciendo seguimiento permanente a esas alertas que se van generando. No quiere decir que si se empieza a colmar el umbral, naturalmente, digamos que automáticamente se desvía el tráfico. No, lo que sucede acto seguido cuando se cruzan los umbrales es que justamente el personal técnico especializado de VeriSign, que está constantemente monitoreando los eventos que le envía el FortiDDoS, ingresa a revisar qué es lo que está sucediendo y hace las pruebas y los ajustes necesarios para mitigar ese ataque. Si ve que en algún momento el ataque puede llegar a comprometer el servicio, por lo que les decía, entonces sugiere hacer el desvío del tráfico por BGP o por DNS, de acuerdo como sea necesario, ¿sí? Y en ese momento entonces envía el tráfico al Scrubbing Center de VeriSign, todo el volumen de tráfico, y VeriSign se encarga de enviar solamente el tráfico legítimo de vuelta hacia el usuario, ¿sí? Hacia la parte pues, de la infraestructura de los usuarios. Este es básicamente el portal que hoy en día está publicado de VeriSign. Después de la integración, el usuario tiene la posibilidad de ingresar justamente a este portal para hacer seguimiento, como les decía, a estos eventos. ¿Listo? Hasta aquí llega nuestra presentación rápida. Vuelvo y digo, es algo muy light. Nuevamente, con quienes de pronto más adelante quieran profundizar un poco más en el tema, nos podemos sentar, que justamente para eso estoy, y quieran revisar más en detalle las soluciones que van encaminadas a la protección frente a ataques de DOS, o que quieran conocer un poco más sobre la naturaleza de estos ataques y cómo mejorar la postura de seguridad, pues tienen mis datos, ¿no? Igual ahorita también se los puedo compartir a través del chat.
Y nada, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos aproximadamente. Espero que hasta aquí haya sido de su agrado y quiero que continúe atento aquí a sus inquietudes. Ok, con todo gusto, con el mayor de los gustos. Bueno, si no hay preguntas, creo que podemos dejar hasta ahí. Igual, a través de mis datos me pueden contactar y si en el camino les surgen nuevas inquietudes sobre este tipo de soluciones, nuevamente estoy muy atento a resolverlas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que nos veamos próximamente en un nuevo webinar. La próxima tenemos uno nuevo sobre seguridad en redes inalámbricas, entonces próximamente les llegará la invitación de parte de Mercadeo. Feliz día para todos y muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien.